Seguimos acá en Historia y Valores, 19:45. Vamos a estar ahora con nuestro especialista en historia, nuestro amigo Adolfo Storni. Adolfo, buenas noches, ¿cómo estás? Historia y Valores te saluda. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, realmente esperando tus comentarios, que te digo que han tenido gran repercusión en Rosario. Mucha gente me habló de lo importante del trabajo de hablar sobre los presidentes en la Argentina, ¿no? Porque obviamente nosotros siempre, como digo, nos quedamos con el caballo blanco de San Martín, y vos nos metés y nos sacás del caballo blanco y nos metés bien en el barro de lo que es la historia argentina, ¿no? De lo que son las noticias y el pormenor de las cosas que sucedieron y nos llevaron al país, a lo que fuimos y a lo que queremos volver a hacer. ¿Hoy de quién vas a hablar, Adolfo? Hoy voy a hablar de Sarmiento, que si bien en el orden cronológico que estamos presentando los distintos presidentes, fue un presidente, fue un gran presidente, pero Sarmiento, yo creo que si no hubiese sido presidente, también hubiese sido famoso y sobre todo por el talento que tenía, ¿no? Era una persona que escribió muchísimo, fue periodista, fue escritor, fue un educador, fue diplomático, fue funcionario público en distintas esferas del gobierno y en el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y es una persona que, como muchos de su generación, tuvo que emigrar dos veces. La primera cuando siendo muy jovencito a Chile, después vuelve enfermo, medio que se apían de él, lo dejan volver, estaba enfermo. Y la segunda vez ya un poco más grande, y en ese exilio él comienza a escribir, hace un artículo famoso sobre la batalla de Chacabuco. Eso le dio bastante fama, y lo vinculó con toda la intelectualidad chilena y lo termina acercando a un sector de la política, y eso con eso se inicia, digamos, su carrera política en Chile, que fue bastante extensa y polémica también. Y estando como funcionario en Chile, lo envían a estudiar los sistemas de educación de Europa y Estados Unidos. Ahí él hace un aporte importante en temas educativos, pero también como sociólogo, describiendo costumbres, políticas, la historia de todos los países que él visitó. Regresa a Chile, apenas regresado a Chile, se declara Urquiza contra Rosas. Él se pone a disposición de Urquiza, y bueno, y ahí ya inicia toda una carrera política en suelo argentino, desde Caseros en adelante, donde él es el boletinero, el encargado de redactar los partes del ejército. De hecho, redacta el parte de Caseros, lo redacta sentado en el escritorio de Rosas en Palermo, y inicia una carrera política que va desde el 52 hasta su muerte en el 88, 36 años de vida política activa. Fue una persona que conoció Buenos Aires ya casi con 40 años, pero ya salvo su pequeño ejercicio como gobernador de San Juan en el gobierno de Mitre, luego su experiencia diplomática en los Estados Unidos como embajador del gobierno de Mitre. Después ya no se retira más de Buenos Aires y tiene una fecunda vida. Fue un gran presidente después de Mitre por una cuestión bastante de componendas políticas, porque había en esa época electoral y había dos candidatos, que era uno Urquiza, el otro Alsina, y el otro era Rufino de Elizalde, que era el candidato de Mitre. Y como no llegaban a un acuerdo, desde los campos de batalla en el Paraguay, en esa época era la guerra del Paraguay, Luis Mansilla, que era amigo de su hijo Dominguito, que había fallecido en Curupaití, lanza la candidatura de Sarmiento, que en esa época era presidente, era embajador en Estados Unidos, y bueno, y en el colegio electoral termina ganando. Es uno de los dos presidentes, junto a Marcelo T. Alvear, que fueron electos presidentes estando en misiones diplomáticas en el exterior. Como presidente fue incansable, fundó muchas colegios, muchas escuelas, le dio mucho impacto a la educación, al ferrocarril, al telégrafo, modernizó el ejército, creó el colegio militar, la escuela naval, modernizó la flota de guerra,
organizó la exposición industrial de Córdoba, el observatorio de Córdoba, o sea, una espectacular obra de gobierno que dejó el país bastante endeudado, porque bueno, después viene una crisis económica de la lana, cuando termina la guerra de secesión, que Argentina había tenido un gran boom con los precios de la lana, porque no había algodón, porque durante la guerra civil todo el algodón que se hacía con mano de obra esclava deja de estar en los mercados y eso produce un incremento importante del precio de la lana. Bueno, Argentina ese viento de cola lo aprovechó, pero después cuando se normaliza Estados Unidos hay una gran caída del precio y de alguna manera Argentina lo sufre. Bueno, el final del gobierno de Sarmiento, que al principio de Avellaneda fue una crisis económica importante en el 74. Bueno, al margen de eso, Sarmiento podemos recordarlo junto a Alberdi como los padres intelectuales de lo que fue todo el proceso que va desde Caseros en adelante, donde desde la pluma de dos intelectuales, uno intelectual puro, un poco diplomático, que fue Alberdi, y Sarmiento, que era un político, pero que usaba la pluma para hacer política. Ellos dos, con sus libros, sus ideas, su actividad periodística, diseñaron toda la arquitectura institucional e intelectual de lo que fue después llamado la generación del 80, todo el proceso de organización nacional, las presidencias fundadoras que van de Urquiza a Avellaneda, para después llegar a Roca y consolidar el Estado Nacional. Fue un gran presidente, fue un gran intelectual, un escritor espectacular, fue un gran educador, y era una persona que combatía con la pluma, era un tipo arrogante, complicado, tal vez soberbio, con mucha polenta. Se enfrentó a Rosas, se enfrentó a Urquiza, se enfrentó a Mitre, se enfrentó con Roca, combatió a Juárez Selma. Fue una persona, era muy calentón, y bueno, ya estando de viejo había perdido la audición, estaba sordo, y bueno, y lo hacían engranar mucho sus opositores, ¿no? Despectivamente sus enemigos lo llamaban Don Yo, por el ego que tenía, o por esa imagen de seguridad y arrogancia que presentaba, pero era una mente elevada, como dijo Carlos Pellegrini en la ceremonia cuando lo entierran. Se nos fue la mente más brillante que dio la América. Era una persona, sobre todas las cosas, alguien que veía el futuro y te llevaba en vida al futuro, ¿no? O sea, traía el futuro, lo traía al presente y producía las transformaciones, y de alguna manera durante casi 50 años fue la persona que iba dictando el rumbo intelectual y tal vez estratégico que tenía el país, ¿no? O sea, hoy no podemos pensar una generación del 80 sin las ideas de Sarmiento y de Alberdi, ¿no? O sea, la diferencia es que Sarmiento se embarraba, ¿no? Se bajaba a la cancha, daba batalla, escribió 25.000 páginas, o sea, imagínense, en una existencia. Sarmiento vivió 77 años, empezó a escribir jovencito, ponerle una carrera intelectual de unos 60 años, dividí 25.000 páginas por 60 años y dividió 365, te da una cantidad de páginas diarias impresionante, ¿no? Es una persona sumamente talentosa para escribir y hacía política a través de la pluma. Adolfo, 3 preguntas. ¿Cuál era el verdadero nombre de Sarmiento? Segunda pregunta, ¿cuántos hermanos tuvo? Y tercera pregunta, ¿qué se sabe de la esposa de él, Benito Martínez Pastoriza? Bueno, él era, el nombre de él era Valentín, y no, ni siquiera era Domingo, pero en la familia de su madre había muchos frailes dominicos. De hecho, sus tíos Oro también, sus primos y tíos Oro habían sido de la Orden de Santo Domingo, y había una gran devoción por Santo Domingo. Entonces la madre, como le había puesto como un nombre, pero no en los documentos, no en las actas de bautismo, le había puesto, le decía Domingo. Él se llama Valentín porque nació el día de San Valentín, el 14 de febrero. Respecto a hermanos, él tenía hermanas mujeres que lo ayudaron mucho en su tarea de educación, fueron
con él tuvieron una escuela en San Juan y después fueron maestras toda la vida, incluso una era una muy buena pintora. Y respecto a su matrimonio con Benita, era argentina, pero estaba casada, vivía en Chile, estaba casada con un rico comerciante chileno que tenía minas y era comerciante, mucho mayor que ella. La parte, digamos, la anécdota es que Sarmiento empieza a salir con Benita estando casada. Benita era una rica heredera. Las malas lenguas dicen que Dominguito, que él lo adopta, pero en realidad era hijo de él, porque ya Calvo, que era el marido, era muy viejo, no podía tener hijos. Y también dicen que él lo mandan a la misión diplomática a Estados Unidos y Europa, el presidente Montt de Chile, porque era un escándalo que todo el mundo sabía que el hijo ese no era del marido de Benita, sino realmente de Sarmiento. La cuestión es que a su regreso, ya Benita viuda, él se casa, pero el matrimonio fue bueno pocos años, se terminan separando. De hecho, él es presidente estando separado. En esa época no existía el divorcio. Él estaba separado de Benita cuando fue presidente. La mujer de Mitre quiso intervenir y amigarlos, y digamos no hubo manera, y él ahí inicia una relación cuando es presidente con Aurelia Vélez, la hija de Vélez Sarsfield, que fue ministro de Sarmiento, pero fue más conocido por ser el redactor del Código Civil. Y tiene una relación que dura prácticamente hasta su muerte. De la Nación después. ¿Cómo? Él y quien fue... El código lo hace Vélez Sarsfield, pero los que participaron también ahí fue la novia de Sarmiento. Sí, y la hija lo ayudó. Y el que fue vicepresidente del país, ahora se me fue el nombre. Era el tercero en el grupo que trabajaban a la orden de Vélez Sarsfield, ¿no? ¿El que fue vicepresidente de quién? De Argentina. ¿Pero de qué presidente? Vos sabés que se me fue el nombre ahora. ¿Del Carril? Del Carril. Del Carril, sí, del Carril, era jurista, había sido después presidente. Bueno, él trabajó en la redacción del Código con Vélez Sarsfield. Tuvo en la Corte Suprema. Sí, tuvo en la Corte. Mitre lo pone en la Corte Suprema cuando había sido vicepresidente de Urquiza años antes. Así que Sarmiento es un personaje que, más allá de que fue presidente, él siempre sabía que iba a llegar, tenía una excesiva confianza en sí mismo, y cuando Mitre es electo, le dice, antes de ser electo, dice, usted va a ser el primer presidente de la Argentina unificada y yo voy a ser el segundo. O sea, ella sabía que iba a hacer eso, ¿no? Una mente brillante, y la gran, digamos, originalidad de Sarmiento era que él veía el futuro. Él vio el despegue de Estados Unidos, él era un gran admirador de Estados Unidos. Él viene totalmente defraudado de lo que era Europa, de la pobreza, del despotismo, de la falta de libertades, y él viene totalmente encantado de Estados Unidos, de lo que era la pujanza de su economía, del sistema educativo, digamos, el incipiente progreso industrial. También obviamente criticaba la esclavitud, y él trae toda esa idea de educación pública, que es la copia de Massachusetts, donde él se hace amigo de Horace Mann y de su mujer, y después eventualmente, ya cuando es presidente, él trae a maestras norteamericanas, y muchas trabajan en Argentina hasta su muerte. Hizo mucho hincapié en la educación y sobre todo en la formación de maestros. Él es el creador de los colegios, de las escuelas normales, que era donde se enseñaba el magisterio, la carrera salían maestros, y él le dio mucho hincapié a la educación, y tuvo un gran ministro de instrucción pública, que era Nicolás Avellaneda, que es su sucesor como presidente, que fue también la dupla Sarmiento presidente, Avellaneda ministro de instrucción. Fue muy, muy prolífica, y digamos, crearon muchísimos colegios, incorporaron un montón de alumnos al sistema. Prácticamente Argentina, cuando él es electo presidente, era un país de analfabetos, era una ínfima minoría la que podía acceder a la educación primaria, y él le da, y ya todos los gobiernos que vienen después de Sarmiento le dan un impulso hasta llegar a la ley 1420 en la época de Roca, donde
Sarmiento, a pesar de que tenía muchas diferencias con Roca, trabajan en pos de un mismo objetivo, que lograr una educación pública, obligatoria, gratuita y laica, ¿no? Así que eso es digamos, el padre de la educación pública argentina, podemos decir que es Sarmiento. El problema con las maestras, es cierto que fue religioso, que muchas maestras se volvieron porque no se las permitía casar porque eran protestantes. Leí un artículo. No, la verdad que las maestras en general se terminaban mezclando con gente de la colectividad de habla inglesa y gente de su propia religión. Había de todo. Acordate que digamos, no siempre todos los protestantes son de la misma religión. Venían bautistas, cuáqueros, anglicanos, presbiterianos, que decía distintos, que muchas, ¿no?, se volvieron por ese tema. No, sí, algunas volvieron, otras se quedaron hasta el final, algunas se quedaron en lugares del interior, como Córdoba, La Rioja. O sea, hay ejemplos de digamos, siempre hay historias. De hecho, ahora hace poco se publicó un libro sobre las maestras de Sarmiento, que cuenta la historia de varios. En Rosario. No te escuché, perdón. Acá en Rosario, en el cementerio disidente, hay 6 maestras de Sarmiento enterradas acá. Sí, fueron prácticamente a todas las capitales de provincia, casi todos llegaron. Y una postilla final. Sarmiento era masón. Sí, Sarmiento fue masón, de incorporación medio tardía, y llegó a ser gran maestre, o sea, fue la autoridad máxima de la masonería argentina. Recordemos que en esa época muchos de los dirigentes políticos eran masones, Urquiza, Mitre, el caso de Sarmiento, y eso le dio a él bastante conocimiento, digamos, de todas las personas que hacían política. De hecho, el que era secretario y un ayudante de él en esa época, cuando él estuvo en la masonería, era Leandro Alem, que después termina fundando un partido que fue el Partido Radical. Bien, Adolfo, el tiempo como siempre es una lástima, porque realmente hablar con vos es un placer, ¿no? Es decir, sí, sos y transmitís un montón de datos que obviamente no son conocidos por el común de la gente. Pero el tiempo se nos acabó. Nos vemos el miércoles que viene, ¿te parece? Sí, por supuesto. Te agradecemos muchísimo tu participación y es un gran honor que vos estés con nosotros. Un abrazo. Gracias. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Bien, se nos fue el tiempo. Historia y Valores, el programa de la Fundación General José María Paz, en Rosario Clásica 90.7. Saben que pueden bajar el app de la radio y escucharnos. Exactamente. Así que nos vemos el miércoles que viene. Hasta el miércoles, hasta el próximo miércoles. Hasta el miércoles. Y gracias por todo.